¿Qué es el jubileo? ¿Y cuándo es? Hola amigos y hermanos, hoy vamos a intentar comprender y calcular el tiempo de jubileo según la Biblia, como lo hacemos siempre en este canal de los hijos de Sadoc. Dice en Levítico 25, donde Jehová habla de el reposo de la tierra luego de 6 años de trabajo. Y que el séptimo año, cada séptimo año, la tierra debía reposar. Dice en el capítulo 25, versículo 4 de Levítico. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo, Shabbat en hebreo, para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás. Y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo, Shabbatón, es como un gran feriado, será para la tierra. Mas el descanso, Shabbat, de la tierra, te dará a comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra. Será todo el fruto de ella para comer. Entonces Dios manda que trabajen los israelitas en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, durante 6 años. Y que el séptimo año es el año de reposo, porque 7 es el número de la promesa. El pueblo de Israel, aunque hayan entrado a la tierra prometida, debían saber que esa tierra en realidad era una maqueta, era una sombra de la verdadera promesa que es la tierra celestial, es el reino celestial. ¿Sí? Y como la promesa de Dios aún no se había cumplido, los mandaba a conmemorar, celebrar, ¿sí?, el séptimo año donde el hombre no debía trabajar, ¿sí?, sino era Dios quien les proveía la comida. ¿Sí? Eso significaba que el pueblo de Israel debía primero obedecer y poner su corazón en las cosas celestiales, en las cosas espirituales y no en las cosas mundanas, porque si uno quisiera ganar más plata, si uno pensara mundanamente y asegurar su comida en el séptimo año, lo lógico sería que trabaje en la tierra, ¿sí?, para prosperar, ¿sí?, y para asegurar su comida. Pero no, ellos debían confiar, ¿sí? Primero, comprender que lo más importante en este mundo no es lo visual, no es lo tangible, no es lo mundano, sino comprender que todas esas cosas eran vanas y que lo verdadero era lo espiritual. El número 7, la promesa de Dios, la gran promesa de Dios, que es la salvación, la liberación de nuestros pecados, la liberación de nuestro cuerpo, la liberación de esta tierra que ha sido creada para el plan de salvación, ¿sí?, que es, por definición, vano. Este mundo es vano, ¿ah?, porque los cielos y la tierra pasarán. ¿Sí? Y también los hebreos tenían que tener fe, creer en la palabra de Dios, que aunque ellos no trabajen el séptimo mes, es Dios quien les va a proveer, hacer que la tierra, ¿sí?, dé fruto abundantemente para que ellos puedan comer todo ese año sin problema. ¿Está bien? Ese era el séptimo año de descanso, de Shabbat, que el pueblo de Israel debía cumplir, y por supuesto que no lo cumplieron, ni siquiera una sola vez. ¿Sí? Por eso
el exilio a Babilonia, que duró 70 años, porque dijo, bueno, un año por cada año de Shabbat que no han respetado. ¿Sí? Los hebreos estuvieron más o menos 500 años en la tierra prometida hasta su exilio a Babilonia. ¿Está bien? Entonces, un año cada 7, menos 490, 500 años que estuvieron en Canaán, eran 70 años. De allí el castigo, ¿no? Que de 70 años de cautiverio en Babilonia, bajo el yugo de Nabucodonosor. Y dice sigue diciendo en Levítico 25, y contarás semanas, 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. ¿Está bien? Entonces harás tocar fuertemente la trompeta. En hebreo es shofar, que es la trompeta, y allí donde está escrito fuertemente, en realidad dice teruá, que es un sonido especial de shofar. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta, shofar, por toda vuestra tierra. ¿Se entiende, no? Entonces, cuando llegan el séptimo mes del séptimo año, del séptimo, séptimo de los 7 años, es decir, cuando llegan al número 49, 7 veces 7, en ese año, cuando llegan al mes 7, al día 10, que es normalmente la fiesta de la expiación, del perdón de los pecados, agarraban la trompeta y hacían un ruido especial por toda la tierra de Israel, diciendo, atención, el año que viene, cuando empiece el año, en primavera, es el año, ¿sí? Es el año de jubileo. ¿Sí? Dice allí, en el versículo 10, y santificaréis el año 50, ¿sí? Año 50, el año siguiente, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de, y ahí está la palabra, jubileo, yobel, en hebreo, yod bet lamet, yobel. Y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será yobel, jubileo. No sembraréis, ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es yobel. Santo será a vosotros el producto de la tierra, comeréis. Ese año era todavía aún más especial, ¿sí? Porque es el año 50, es decir, si contamos de 7 en 7, el séptimo o el último séptimo año, que sería el número 49, 7 veces 7, era Shabbat, era Shabbatón. ¿Sí? Ese año no debían trabajar la tierra. Al año siguiente, que es el año Yobel, año de jubileo, tampoco podían trabajar. ¿Sí? Y lo que tenían que hacer ese año es repartir la tierra, ¿sí? Según lo que Jehová le había dado, ¿sí? Como Josué había repartido cuando ellos entraron a la tierra prometida. ¿Sí? Es un borrón y cuenta nueva. Cuenta nueva. Es el Great Reset, ¿sí? Es el nuevo comienzo. Sabemos que el 8, el número 8, en la numerología bíblica, es el nuevo comienzo, es el nuevo mundo, borrón y cuenta nueva. Por eso, en el arca de Noé había 8 personas. ¿Sí? Cuando todo fue borrado a través del agua, a través de la gran inundación, ¿sí? Y Noé tenía que recomenzar el plan de Dios. ¿Sí? Todo fue pasado por agua. Y había 8 personas en el arca, él, la esposa, los 3 hijos y las esposas de cada uno, simbolizando el Great Reset, el nuevo comienzo, que era la sombra
por supuesto, de las primicias, de la fiesta de las primicias, que cuando Jesús resucita de entre los muertos y sube en el 8º día al cielo a ser coronado, a ser aceptado como el primogénito de Jerusalén celestial. ¿Sí? Es la apertura hacia la promesa, la apertura hacia el nuevo mundo. Eso significa el número 8. Y entonces aquí también el 8º año, que es el año 50 y que a la vez es el primer año, porque el periodo de 7 años terminaba en el número 7. 7 la promesa y al año siguiente era el primer año. ¿Sí? Aquí es el 8º y a la vez el número 50. ¿Sí? Simbolizando, por supuesto, el verdadero simbolismo espiritual. ¿Sí? Es el comienzo de la promesa, es el cumplimiento final de la promesa de Dios. También es el nuevo comienzo. Cuando la tierra y los cielos que vemos hoy desaparecen y comienza el mundo regido por Jesús. Ya como instaurando su reino, el reino celestial, el reino espiritual, donde ya no hay maldad, ¿sí? Ya no hay oscuridad. ¿Está bien? Entonces, resumiendo, allí dice, en Levítico, que el pueblo, el hombre, podía trabajar 6 años y el séptimo era el reposo. Y así, 6 años, séptimo año es el reposo, nuevamente 6 años de trabajo, séptimo año de reposo, ¿sí? Cuarta vez lo mismo, ¿sí? 6 años de trabajo, séptimo de reposo, y en el séptimo, 7 semanas de 7 de años, ¿sí? Reposaba el séptimo año y el año siguiente era Yobel, jubileo. Entonces, excepcionalmente, en el último sexto año, en el año 48, ¿está bien? En el año 48, lo que ellos trabajen en la tierra iba a ser, dijo Jehová, suficiente para que la tierra produzca naturalmente por la voluntad de Dios el séptimo año, entonces no hacía falta trabajar, ¿sí? Porque a la promesa de Dios no podemos llegar por nuestras obras. No es por las obras humanas, no es por las obras carnales, no es por nuestros esfuerzos, ¿sí? Que son, a los ojos de Dios, pura hipocresía. Nuestra justicia es un trapo de inmundicia ante los ojos de Dios. El que hace la obra de salvación es Jesús, en el madero y luego en nosotros a través del Espíritu Santo. Por eso, en estos años no se podía trabajar, porque era el símbolo, la sombra, ¿sí? De la promesa de Dios que Él mismo cumple, no el hombre, ¿sí? El hombre no puede cumplir la promesa, no puede ser perfecto, no puede cumplir la ley, ¿sí? Está condenado por la ley, pero el que cumple la promesa, a pesar de todo, a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra naturaleza caída, es Jesús, es Yeshua, por su obra, ¿sí? Que nos justifica. Entonces es Él quien cumple la promesa, quien hace su obra primero a través de Jesús hombre en el madero y luego a través de nosotros que somos sus templos en esta tierra por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Está bien? Por eso no se podía trabajar, no se puede trabajar en Shabbat, o sea, los sábados y en estos Shabbatones, en estos feriados, porque simboliza eso, simboliza el cumplimiento de la promesa, el número 7, ¿sí? El Sheba, que tiene la misma raíz que la promesa. Y el 8º año tampoco debían trabajar, es decir, el año 50, y que la tierra también iba a producir, ¿sí? Es decir, un año de trabajo en el año 6, excepcionalmente iba a bastar, ¿sí? Para 3 años. ¿Sí?
Y dice, en este año de Yobel, jubileo, volveréis cada uno a vuestra posesión. ¿Sí? Para que el pueblo de Israel sepa que el objetivo final no estaba en este mundo, ¿sí? Que era simplemente para que ellos comprendieran el mensaje y que finalmente la promesa de Dios es espiritual. Espiritual, ¿sí? Por supuesto que no lo comprendieron, ¿no? Y aún ahora no comprenden los judíos ortodoxos. Siguen esperando a su Mesías humano para que haga justicia en esta tierra, ¿sí? Y bueno, es así, han sido velados. Entonces, jubileo, en hebreo, han comprendido, la palabra es Yobel. Yobel, ¿sí? Con Yod Bet Lamet. ¿Y qué significa jubileo o cuerno de carnero o trompeta? ¿Sí? Pero dice en el diccionario Strong que Yobel específicamente significa las señales de las trompetas de plata, ¿sí? Porque Dios mandó a hacer dos tipos de trompetas, ¿sí? Dos tipos de shofar. Uno era de cuerno de carnero, es decir, no hay mano humana, no hay intervención humana para hacer ese cuerno, es un cuerno de Dios, ¿está bien? Y la otra trompeta era trompeta de plata, ¿sí? Que las tocaban solamente los sacerdotes levitas, ¿está bien? Yobel, y de manera muy interesante, viene de Yabal. Yabal, que es conducir hacia, ¿no? Llevar hacia, dirigir, ¿sí? Hacia un lugar. ¿Sí? ¿Y por qué significa eso? Bueno, eso está en Números 11 y es muy interesante. Dice Jehová a Moisés que haga dos trompetas de plata. ¿Sí? De obra de martillo las harás. Plata, en la Biblia, la simbología bíblica, simboliza al hombre eh, santificado, ¿está bien? El Cordero de Dios, los sacerdotes. Por eso, los utensilios en el templo de Dios, en el lugar santo, eh, eran de plata, ¿sí? Y eso está, por ejemplo, si ustedes quieren buscar en Isaías 66, lo que simboliza, porque allí dice que Jehová va a usar sus utensilios para llevar a las naciones como ofrenda a Dios. ¿Qué significa? Cuando nosotros, los renacidos, obramos, predicamos el Evangelio y somos usados por Dios para llevar las almas hacia la salvación, somos ante los ojos de Dios, como una simbología, utensilios de plata. ¿Sí? Como de plata. ¿Sí? Eso es lo que significa. Esa es la simbología bíblica. Entonces, allí dice usar dos trompetas de plata. Simbolizando que cuando llegue el momento, los que tocan la trompeta, lo que hacen teruá, el grito de júbilo, de clamor, ¿sí? Es el pueblo de Dios, pueblo santo de Dios. Eso que simboliza, ¿sí? Simbolizan las trompetas de plata. Y por eso dice que hay que ser de obra de martillo las harás. ¿Está bien? Por ejemplo, cuando Jehová mandó a hacer el altar donde sacrificaban los animales, dijo, sobre todo no, ¿sí? Que no haya ninguna obra humana. Busquen una piedra, una roca más o menos lisa, háganlo para poner los sacrificios de animales, ¿está bien? Antes de que se construya el templo de Salomón, pero no tiene que haber mano humana,
si no tiene que haber no se puede alisar, no se puede hacer nada, porque esa piedra, esa roca, simbolizaba a Jesús. Y otra vez, no existe obra humana salvífica, no existe. Entonces, es Dios mismo quien santifica, ¿está bien?, las ofrendas. Es Jesús quien santifica, ¿sí?, que nos santifica por medio de su obra y su justicia. En cambio acá dice que no, la trompeta tiene que ser de obra humana, representando, ¿sí?, ese clamor humano, ese sonido de ayuda, si se quiere, y de júbilo, preparación del júbilo, del cumplimiento de la promesa, de parte de los santos, de parte de las ovejas de Dios, de parte de los elegidos, del remanente. Y dice allí que esas trompetas se iban a usar para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos, ¿sí? Acuérdense que acá están en el desierto, ¿no?, con Moisés, porque Moisés muere antes de entrar a la tierra prometida, por haber pecado en el monte de Horeb. Entonces están en el desierto, están caminando en el desierto, están acampando, ¿sí? Y Jehová dice, bueno, hace 2 trompetas de plata, que son las que tocan son los sacerdotes, otra vez, sacerdotes somos nosotros, hoy en día somos nosotros, los renacidos, ¿está bien? Y dice, tocaréis alarma, teruá, para mover, entonces moverán, dice en el versículo 5, los campamentos de los que están acampados al oriente, y cuando tocaréis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma, teruá, tocarán para sus partidas. Dice allí, en el 7. Pero para reunir la congregación tocaréis, allí la palabra hebrea es taká, más no con sonido de alarma, teruá. Es decir, con la trompeta de plata, los sacerdotes podían hacer 2 tipos de ruidos. Me imagino que taká sería, no sé, sonidos cortos, tu, 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 una cosa así. Entonces allí saben que los jefes de cada tribu debían congregarse. ¿Está bien? Y cuando tocaban teruá, tu, tu, algo así, ¿está bien? Tocaban los sacerdotes yendo de campamento en campamento, entonces la gente tenía que prepararse, ¿sí?, hacer sus cosas para partir. ¿Sí? ¿Partir hacia dónde? Y hacia la tierra prometida. Hacia la tierra prometida. ¿Sí? Eso es lo que simboliza, ¿sí?, la palabra jubileo, yobel. Yobel. ¿Sí? Entonces, la primera conclusión. Jubileo en hebreo es yobel, que viene de yabal, ¿está bien?, que es un recordatorio al son de trompeta de plata, de obra humana, que representa a los santos de Dios, al remanente de Dios, con sonido de teruá, de alerta y a la vez de júbilo, ¿sí?, y que nos recuerda de que somos peregrinos en este desierto que es la sombra del mundo donde vivimos para los renacidos, para aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo y que tenemos nuestro corazón, ¿sí?, en las cosas celestiales. Que este mundo es pasajero, que somos advenedizos y que tenemos que seguir caminando hacia el objetivo final, perfeccionándonos por medio de la aflicción, por medio de las pruebas. ¿Sí? Eso simboliza Yobel. Ahora bien, ¿cuándo se cumple el Yobel final? ¿Sí? Porque, claro, los hebreos hacían eso cada 50 años, pero al ser la sombra,
en algún momento eso se tenía que terminar. Así como el sacrificio del cordero perfecto, sin mancha, macho de un año, que hacían los hebreos en la Pascua, se cumplió con la obra de Jesús, que se sacrificó como el cordero pascual sin mancha, es decir, sin pecado, en el madero. Eso se cumplió, ¿está bien? Esto, el jubileo Yobel, también se tiene que cumplir en algún momento, ¿sí? Y eso sabemos que se cumplirá con la segunda venida de Yeshua, ¿está bien? Pero vamos a la Biblia, vamos a la Biblia. Y en la Biblia sabemos que el Yobel final, ¿sí?, se cumple en el año 6000 del hombre, del Adán, ¿sí? 6000 años desde que apareció Adán en la tierra. ¿Cómo sabemos eso? ¿De dónde sacamos los 120? Porque 6000 años son 120 veces 50 años, 120 veces año jubilar. Y eso está en Génesis 6. En Génesis 6 estamos en la época de Noé, donde todo se corrompió, donde había híbridos, ¿sí?, donde los ángeles caídos se habían fornicado con las hijas de los hombres y que el mundo estaba lleno de nefilimes, ¿sí?, o de los nefilim, y hasta se había corrompido los animales y toda la creación de Dios. Entonces Dios hace borrón y cuenta nueva por medio del agua, por medio de la inundación, ¿sí?, salvando solamente Noé y su familia, porque los genes de Noé no se había corrompido, por lo menos durante ese periodo. ¿Está bien? Y dice allí Jehová en capítulo 6 de Génesis, versículo 3. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Más serán sus días 120 años. ¿Sí? Dice allí, no va a contender, ¿sí?, mi espíritu, yo no voy a contender con Adán, con el hombre, ¿sí?, para siempre, porque él es carne, él es vanidad. ¿Está bien? Pero serán los días del hombre, de Adán, 120 años. 120 años. Ahora, ¿de qué estaba hablando Jehová cuando dijo 120 años? Lo más lógico para nuestra cabeza de hoy sería que estaba diciendo que ningún hombre va a vivir más de 120 años. ¿Ok? Años del año lunisolar, es decir, el año marcado por el Sol, que son aproximadamente 365 días. ¿Okay? Lo que hoy llamamos un año. En su momento duraba aproximadamente 360 días y cada 7 años había un año que duraba 390 días. Bueno, más o menos igual que hoy. ¿Bien? Y fíjense la tabla que está ahí. Eso Jehová lo dice en la época de Noé. Estamos aproximadamente en el año 1600 desde la creación de Adán. ¿Está bien? Y dice allí Jehová, bueno, si uno entendiera de esa manera, ningún hombre va a vivir más de 120 años. ¿Sí? No va a tener tantos años para hacer sus maldades. Pero bueno, después vemos que Sem vivió 600 años, Arfaxad 438, pasamos los años 2000, Abraham vivió 175 años, Isaac 180, llegamos al año 2500, o sea, 1000 años después de lo que dijo Jehová, y todavía hay personas que viven más de 120 años.
Entonces claramente no estaba hablando de años de vida de cada hombre. El otro año que aparece en la Biblia, lo acabamos de ver, es el año jubilar, que dura 50 años. Y parece mucho más lógico si volvemos a leer Génesis 6. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Esto tiene un fin. ¿Sí? Esto tiene un fin. Y van a ser los años del hombre, de Adán, como hablando de forma general, ¿sí? El hombre en sí, no cada humano, sino la humanidad, ¿sí? 120 años, 120 años, es decir, 120 años jubilares, es decir, 6.000 años. Eso lo podemos corroborar, por supuesto, con la ayuda del Espíritu Santo, en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Porque como ustedes saben, la Biblia no está escrita como una novela. ¿Está bien? La novela hay una introducción, hace captar al lector en general, ¿está bien? Y revela, si quieren llamar el secreto, el plan, ¿no? Al final. Entonces la idea es captar la atención del lector, ¿sí? Sin revelar lo que está escondido hasta el final. ¿Está bien? Por supuesto que nuestro Dios, Jehová, no es así. ¿Sí? Él muestra desde el principio el plan completo. ¿Sí? Si uno lee y comprende lo que dice en Génesis 1 y 2, ya entendió toda la Biblia, todo el plan de Dios, el plan de salvación de Dios. ¿Sí? Sabemos, gracias al Evangelio de Juan capítulo 1 y gracias a Pablo, por 2 Corintios 4:6, que Génesis 1 no está hablando o no está hablando solamente de la creación del mundo, o por lo menos no es el mensaje principal, sino está hablando de la salvación de las almas. ¿Sí? Cuando dice que se hizo la luz, antes era tinieblas, tohu vabohu, si no había orden ni forma, y Jehová dice, haga la luz, y se hace la luz, es el momento que nosotros recibimos el Espíritu Santo. Está hablando del plan de salvación del hombre. ¿Sí? Y cuando dice que en 6 días hizo el mundo y que en 7º día terminó la obra y reposó de sus obras el 7º día, ¿está bien? No está hablando que en 6 días creó el mundo. Está hablando que el plan de salvación va a durar 6 días y que el 7º es el cumplimiento de la promesa. Otra vez, número 7, el número donde tenemos que hacer, espiritualmente hablando, Shabbat, Shabbat del Señor, porque es el mismo que cumple la promesa. Y sabemos, gracias a Salmos 90, versículo 4, y que es tomado por Pedro, en 2 de Pedro 3:8, que un día de Dios es como 1000 años del hombre, y 1000 años de hombre como un día del Señor. Y cuando él dice 6 días, y que en el 6º hizo a Adán, está hablando que el plan de salvación, este mundo visible, desde la aparición de Adán, va a durar 6.000 años aproximadamente. Y que el 7º año es el año de Dios. ¿Sí? Porque, como dijo Jesús, el que creó el Shabbat es el Señor de Shabbat. Él es. Yeshua es el Señor de Shabbat. ¿Por qué? Porque su día es su milenio. Es el milenio de Jesús. Es el 7º milenio. Entonces, el jubileo, el Yobel final, se cumple cuando, desde la aparición de Adán, lleguemos al año 6.000. 6.000. ¿Sí? 120 años jubilares. Como lo confirma
en Génesis capítulo 1 y 2. Ahora bien, ¿sí? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es la fecha? ¿Cuándo se cumple? ¿Sí? Ahora ya sabemos que son 6.000 años. ¿Sí? Pero ¿en qué año estamos hoy? Eh, Ahora, Jehová quiere que sepamos, más o menos, cuándo será el jubileo, o, como dicen muchos, no, sobre todo no hay que hablar de ese tema, porque nadie sabe el día y la hora, y que eso no está bien. Miren, la Biblia, en la Biblia, Dios nos da los años, es decir, a qué edad Adán tuvo su primer hijo, cuántos años vivió, luego el Set, a qué edad tuvo su primer hijo, cuántos años vivió. En la Biblia se puede calcular. La Biblia está hecha para que podamos calcular los años. ¿Sí? Así que yo personalmente creo que Yeshua quiere que escudriñemos la Escritura. Y como también dice, ¿ah? Estén vigilantes para que no le agarre el día de arrebatamiento, de rescate, como a uno que es sorprendido por un ladrón. ¿Sí? Estén vigilantes, ¿ah? Para que estén preparados. ¿Está bien? Por supuesto que uno no sabe exactamente el año, el mes y el día. ¿Por qué? Porque el sistema de calendario ha sido cambiado. ¿Por qué? Porque también dijimos que depende de la luna nueva. La luna nueva no se puede calcular exactamente, sabemos más o menos 2-3 días. ¿Está bien? Eso está bien explicado en otros videos de este canal. Pero por eso también se llama el día encubierto, porque uno no puede saber, ¿sí? El momento exacto. El momento exacto. Simbolizando que está bien, no podemos saber el día exacto, el momento exacto. Pero tenemos que estar preparados, tenemos que saber más o menos. Y eso, la analogía de eso que eligió Jehová es la novia que espera al novio. Antes, cuando la pareja se comprometía, lo primero que hacían era que se separaban, el novio volvía a su tierra, construía una casa, y cuando ya tenía un lugar donde compartir con su amada, y cuando tenía ya productos de las obras de sus manos, cuando había cultivado y que ya el segundo año podía aprovechar de su cultivo, es decir, tenía cosas para darle, compartir, agasajar a su amada, volvía, en general de noche, ¿sí? Para buscar. Toda una ceremonia, y eso duraba aproximadamente un año, ¿no? Es decir, desde el compromiso hasta que el novio trabaja, construye la casa, trabaja la tierra y vuelve a buscarla. Y la novia debía saber más o menos, ¿sí? El tiempo. ¿Para qué? Para que ese día no la sorprenda, ¿sí? Sobre todo no estando con otros hombres, ¿sí? Que es la figura que Dios elige para describir a nosotros, ¿sí? Le di la promesa y cuando volví, ¿qué estaban haciendo? Y bueno, estaban detrás de otros dioses, de las cosas vanas de este mundo, ¿sí? O directamente de los ángeles caídos. ¿Está bien? O perdidos en el mundo o perdidos en la religión. Entonces Dios quiere que sepamos, quiere que escudriñemos para ver cuándo se cumplirán aproximadamente las fiestas que faltan, ¿sí? El regreso de Jesús, ¿sí? y el comienzo del milenio de Jesús. Bien, volvemos a la Biblia. Y allí dice, ¿sí? Allí se puede calcular, ¿sí? Hasta ahí no hay muchas dudas, ¿sí? Por ejemplo, el diluvio empieza en el año 1656. Y miren qué llamativo. Por eso Dios quiere que sepamos y que los años y las fechas están
hechas para que podamos calcular. Miren qué interesante. El diluvio duró 1 año y 10 días. 1 año y 10 días. Entonces, cuando termina el diluvio, estamos en el año 1657 y 10 días. ¿Sí? Bueno, le voy a decir desde ahora para que puedan comprender. Dice entonces, en el año jubilar, ¿está bien? En el último año, es decir, el año 5999, cuando llegue el mes 7 y el día 10 del mes 7, es decir, han pasado 6 meses desde que empezó el año, ¿está bien? Ese día tenían que tocar las trompetas de plata para que el pueblo sepa que el año siguiente, es decir, el primer día de la primavera del año 6000, es el momento que el pueblo entra definitivamente al milenio de Jesús, el milenio de Dios, al jubileo, ¿sí? Borrón y cuenta nueva, pero de manera total, es decir, se borra este mundo y se hace un mundo nuevo, un mundo regido por Jesús. ¿Está bien? Entonces, hay 2 fechas para el jubileo. ¿Sí? El día 10 del mes 7, ¿está bien? Y al año siguiente, el primer día del primer mes del año. ¿Sí? Y ustedes van a ver al final que haciendo este cálculo salen 2 fechas. 2 fechas. ¿Sí? Exactamente en la fiesta de Yom Kippur, el día 10 del mes 7, ¿está bien? Y también la fecha del día 1 del mes 1. Entonces, está clarísimo, está hecho para que podamos calcular. Seguimos. Entonces, después que termina el diluvio, entonces Sem tiene a su hijo Arfaxad a los 100 años, Arfaxad a Sala a los 35, y etcétera, etcétera, etcétera. Y Tare tiene a su hijo Abram a los 130 años. Es cierto que en Génesis dice a los 60 años tuvo a Abram, Nacor y Harán. ¿Sí? Pero, como también dice en otras partes, cuando se describe en la Biblia, en general, pone conjuntamente a todos los hijos, no significa que Nacor, Abram y Harán eran trillizos, no. Significa que Tare tuvo su primer hijo a los 60 años y lo pone a Abraham primero, aunque no sea el primogénito, porque fue el hijo más importante. Bueno, eso es así, ¿está bien? Después hay otros ejemplos. Pero se deduce más adelante, en otros textos, en la Biblia, por supuesto, que en realidad, ¿sí?, a los 60 años, Taré tuvo a Nacor, ¿sí?, y que Abraham lo tuvo 70 años después, cuando tenía 130 años. ¿Ok? Entonces, cuando nace Abraham, estamos en el año 2009. Y dice en la Biblia que Abraham sale de Harán, que es, porque Abraham estaba viviendo en Ur de los Caldeos, era una ciudad comercial grande en Babilonia, ¿sí? Era, si quieren llamar, la ciudad luz de Babilonia, pero que se había hecho oscuridad, tinieblas, había mucha corrupción, ¿sí?, mucha perversión. Entonces Dios le dice a Abraham, que en su momento era Abram, que salga de Ur de los Caldeos y que vaya hacia Canaán, ¿no? Entonces Abraham sale de Ur de los Caldeos, pero en lugar de ir hacia Canaán, se queda a medio camino en una ciudad que se llamaba Harán. Y no sale solo con su familia porque Jehová le dice, deja a tu padre y a tu parentela, ¿sí?, y salí hacia Canaán. Pero Abraham desobedece porque él tenía que salir con Sarai, su mujer, ¿sí?, y él no tenía hijos, así que tenían que salir solamente los dos hacia Canaán. Pero allí vemos en Génesis 11
que en realidad es Taré, su padre, quien toma a su familia, dice, ok, pero vamos todos. Y sale Taré, sale Abraham, sale Sarai, sale el sobrino de Abraham, que era el hijo de su hermano muerto, Harán, y todos se instalan en Harán, ¿está bien? En la ciudad de Harán. Y Abraham se queda allí hasta que muere Taré, ¿sí? Muere su padre. Entonces de allí parten a Canaán, para confiando, ¿sí? A través de la fe en la promesa de Dios. Así que a través de él iba a multiplicar, que él iba a ser padre de muchas naciones. ¿Sí? Y sabemos, ¿está bien? Dos cosas en la Biblia. Que Abraham sale de Harán hacia Canaán, cuando tiene 75 años. ¿Sí? Y que desde que Abraham sale de Ur de los Caldeos, hasta que va a la tierra de Canaán, bueno, tiene drama con su hijo, bueno, José es vendido a los egipcios y que luego entra a Egipto, ¿sí? Durante la escasez, luego de la esclavitud de los hebreos, y cuando los hebreos salen de Egipto hacia el desierto, entonces desde Ur de los Caldeos, cuando Abraham sale, hasta que los egipcios salen hacia el desierto, ¿sí? Pasan 430 años, como dice en Gálatas 3:17 y Éxodo 12:40. ¿Está bien? Lo que no sabemos es a qué edad sale Abraham hacia Harán. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo pasó, en realidad, Abraham en Harán? ¿Sí? Eso no está en la Biblia, por lo menos. ¿Sí? Hay textos paralelos que hablan. Por ejemplo, hay un escrito de Mar Muerto que dice que Abraham salió de Ur hacia Harán a los 70 años. Es decir, que estuvo solamente 5 años. Pero cuando uno lee Génesis 12, pareciera que Abraham estuvo varios años. Porque en realidad no es que su papá Taré estaba moribundo, porque dice en Génesis 11 que es Taré quien toma a su familia y dirige, como que todavía tenía un rol de jefe, Taré, sobre su familia. ¿Está bien? Y que cuando Abraham deja Harán, tenía sus posesiones que había adquirido en Harán. ¿Sí? Nos da a entender que estuvo muchos años. Esto es una idea personal, pero bueno, se acerca bastante a lo que está escrito en algunas fuentes, que Abraham abandonó Ur de los Caldeos a los 40 años. 40 es un número importante, 40 es número de prueba, podría ser 40. He encontrado un texto judío que dice que salió a los 48 años. Pero bueno, hermanos, estamos hablando de una pequeña diferencia, una diferencia en menos de una década, o en el peor de los casos, de 22 años, pero no más. ¿Sí? Entonces eso queda como una incógnita, ¿está bien? Pero yo tiendo a creer que fue alrededor de los 40 años. Bueno, luego, ustedes saben, pasan 40 años en el desierto, luego entran a la tierra prometida. Cuando Josué muere, empieza la época de los jueces, hasta que reclaman por un rey. Viene Saúl, que pasa 40 años en el trono, después viene David, 40 años, después viene Salomón, 40 años, y luego se divide el reino en dos, por los pecados de Salomón, en el reino del norte, que se siguió llamando Israel, y el reino del sur, Judá. ¿Está bien? Difícil calcular los periodos, así superponiendo, los jueces sobre todo, porque varios jueces compartieron, eran contemporáneos, ¿está bien? No era siempre uno después del otro. Pero nos da la clave, por ejemplo, en
primer libro de Reyes 6.1, que desde que los israelitas salieron de Egipto hasta que Salomón puso la primera piedra del templo de Dios, cuando comenzó la construcción, ¿está bien? Pasaron 480 años. 480 años. ¿Está bien? Y de allí sí, porque de allí están los reyes, y está claramente descrito en la Biblia cuánto tiempo gobernaron cada rey, ¿sí? Gobernó cada rey, hasta el exilio a Babilonia. Y sabemos que en Babilonia estuvieron en exilio 70 años, hasta que llega el rey persa Ciro y cae el gobierno de Babilonia. Y en el primer año del gobierno del rey Ciro sale el edicto para la reconstrucción, y los hebreos vuelven a Jerusalén con el rey Zorobabel y empiezan la construcción a partir del segundo año del rey Ciro. Bien, en la Biblia esa parte es difícil de calcular y hay que ir a los datos arqueológicos, históricos, que por supuesto puede tener algunas falencias, pero el rey Ciro habría comenzado a gobernar en Babilonia en el año 530 a.C. aproximadamente. Y ustedes saben que luego hay un segundo decreto de reconstrucción de Jerusalén, porque la construcción se paró, ¿sí?, por los problemas que tenían los hebreos que habían regresado a Jerusalén, sobre todo el conflicto con sus vecinos. Y en el sexto año del rey Artajerjes, que se cree que es el hijo de la reina Esther, saca el decreto de Artajerjes en el sexto año de su gobierno, que sería el año 457 a.C. Allí Esdras, el profeta Esdras, entonces va con un nuevo contingente hacia Jerusalén para recomenzar, ¿sí?, reanudar la construcción del templo de Jerusalén. Y allí dice claramente que Esdras espera la primavera, y el primer día del primer mes de la primavera, que es Aviv, ¿sí?, hoy sería marzo-abril, cruza el río de Babilonia hacia Jerusalén. ¿Está bien? Y, como dice en la profecía de Daniel, desde que sale la orden de reconstrucción, que hace referencia a este decreto de Artajerjes, hasta Mesías príncipe, que es Jesús, cuando recibe el Espíritu Santo en el bautismo en el río Jordán por Juan el Bautista, pasan, ¿sí?, 69 semanas de años. Es decir, 483 años. ¿Me siguen? Entonces, desde el decreto de Artajerjes, más precisamente desde que Esdras sale a reconstruir Jerusalén, hasta Mesías príncipe, hasta que Jesús, ¿sí?, comienza su ministerio, y en el momento exacto que Jesús entra en el río Jordán y recibe el Espíritu Santo por medio de Juan el Bautista, pasan 483 años. Y sabemos que eso fue cuando Jesús tenía casi 30 años, es decir, 29 años. Y eso ocurrió en el año 27 de la era común. En conclusión, desde Adán hasta Abraham, hasta el nacimiento de Abraham en Ur de los Caldeos, pasaron 2009 años. Ahora, desde que Abraham sale de Ur de los Caldeos
es decir, sin contar desde su nacimiento hasta la salida. Hay 430 años hasta que salen de Egipto, más 480 años desde que salen de Egipto hasta el comienzo de la construcción del templo de Salomón, más 419 años y 6 meses de gobierno de Salomón, que faltaba, que eran 36 años, más todos los reyes hasta la captividad en Babilonia, ¿está bien? Más 70 años de captividad en Babilonia, más unos 70 años aproximadamente, desde Ciro hasta Artajerjes, decreto de Artajerjes, más 483 años desde el decreto de Artajerjes hasta el bautismo de Jesús, que sería el año 27 de la era actual, ¿está bien? Más hasta hoy, el año 2022, ¿está bien? Eso sería entonces 3.948 años. Es decir, desde la salida de Abraham de Ur de los Caldeos hasta la fecha actual hay 3.948. Entonces, 3.948 y los años desde Adán hasta el nacimiento de Abraham, 2009 años, hay 5.957. Ahí hay que agregar la vida de Abraham en Ur de los Caldeos, es decir, desde que nace hasta que sale de Ur. Si agregamos 40 años, que es una fecha aproximativa, pero una fecha coherente a las cifras bíblicas y se aproxima a los datos de algunas fuentes hebreas, entonces estaríamos el día de hoy, el día de la fecha, en el año 5.997. 5.997 aproximadamente. Entonces faltarían 3 años hasta que empiece el jubileo. ¿Está bien? Por supuesto, hermanos, que este cálculo no es exacto, es aproximativo, sobre todo por dos factores. Uno, no sabemos, según la fuente bíblica, a qué edad salió Abraham de Ur de los Caldeos, y no sabemos exactamente el periodo entre la liberación de Israel de Babilonia hasta el decreto de Artajerjes. ¿Está bien? Pero estamos hablando de diferencia de unos años, un par de décadas, ¿sí? No más. Así que estamos muy cerca del cumplimiento del jubileo, ¿sí? Y ahí está, ¿no? Están las dos fechas, como les dije, la fecha de la fiesta de Yom Kippur, porque en el periodo de los reyes de Judá se agregan 6 meses, 10 días por el diluvio, que hace que probablemente en el momento del decreto de Artajerjes era la festividad de Yom Kippur, ¿sí? El día 10 del mes 7. Y Esdras esperó hasta la primavera, porque bueno, ya caía el invierno, hasta la primavera, el primero de primavera, primero de Aviv, ¿sí? Para ir hacia la reconstrucción de Jerusalén, que cumple 483 años exactos, ¿sí? Hasta que el Mesías príncipe, hasta que Yeshua, Jesucristo, entra en el río Jordán y recibe el Espíritu Santo. Así que, hermanos, en conclusión, estamos muy cerca del cumplimiento del jubileo, es decir, los 6.000 años de la vida del hombre que Dios dijo en Génesis 6, contando desde la creación de Adán hasta la venida definitiva de nuestro segundo Adán, el Hijo del Hombre,
que ya viene como Hijo de Dios, ¿sí? Con el poder y con la vara de hierro para juzgar a las naciones. Y estamos transitando los últimos años. Para nosotros, para este canal, para Lupita y para mí, creemos, por medio del Espíritu Santo, que estamos ya transitando el Apocalipsis, que el primer sello se abrió y estamos acercando cada vez más a la mitad de la semana donde Yeshua aparece en el cielo con la trompeta de Dios, que será el primero del día 7, es decir, en la fiesta de Yom Teruah. El día encubierto, el día que nadie sabe exactamente qué día es. Probablemente Yom Kippur del jubileo se toque ahí, en ese periodo, ¿sí? en ese mismo año, es decir, a los 10 días. O que simboliza el clamor del pueblo de Judá, ¿sí? Las trompetas de plata, de teruá, de júbilo y a la vez de clamor, de llanto, ¿está bien? Clamando a su Mesías, Jesús, que viene en las nubes, y reconocen los que lo traspasaron, haciendo cumplir lo que está escrito en Apocalipsis 1 y Zacarías 12. ¿Sí? Y probablemente pasan 3 años y medio aproximadamente, y el jubileo, el año del séptimo y último jubileo, el año de Jesús, ¿sí? Empieza, es decir, termina los 6.000 años y empieza el milenio de Jesús, probablemente el 1 de marzo, ¿no? 3 años y medio después de la aparición de Jesús en los cielos. Así que, hermanos, ese es el jubileo, ¿sí? Es el cumplimiento de los 6.000 años que Jehová diseñó desde Génesis, ¿sí? Creando este mundo para nuestra salvación. Llega a su fin. Y eso está a las puertas, a nuestras narices. Así que hay que esforzarse, hay que estar vigilante, hay que estar en oración, hay que estar en santidad y en comunión con nuestro Dios, con Jesús, Yeshua, por medio del Espíritu Santo. Los que aún no se han arrepentido, todavía hay tiempo, queda poco tiempo, ¿sí? Arrepiéntanse y crean y reciban el Espíritu Santo para la vida eterna. Amén. Si les gustó, den like y nos vemos en el próximo video. Adiós.